¿Alguna vez te has preguntado por qué, al hablar de los orígenes bíblicos, siempre se mencionan a los hebreos, a los griegos, a los romanos, pero el papel de los africanos parece envuelto en un extraño silencio? Es como si su historia en las escrituras fuera un capítulo perdido, un fragmento que alguien arrancó del libro para dejar un vacío. Pero ese vacío, esa inmensa laguna en nuestro conocimiento, es lo que ha permitido que los mitos, las peores interpretaciones y las mentiras se arraiguen en la conciencia colectiva durante siglos. Y es precisamente este silencio, esta ausencia intencional, lo que ha generado una de las mayores y más destructivas distorsiones de la historia humana, la idea de que los africanos no tienen una historia bíblica de importancia, o peor aún, que su presencia se limita a una supuesta maldición. Imagina por un momento, un vasto tapiz tejido con hilos de oro y púrpura, lleno de reyes, reinas, profetas, guerreros y grandes civilizaciones. Ahora, imagina que una porción considerable de ese tapiz, una sección que no es ni pequeña ni insignificante, simplemente no se muestra. Eso es lo que le ha sucedido a la historia africana en la narrativa bíblica. Se ha pasado por alto, se ha minimizado, o se ha malinterpretado a propósito. El conocimiento está ahí, en las páginas de la Biblia, esperando ser descubierto, pero para encontrarlo, primero debemos desmantelar los muros de ignorancia que se han construido alrededor de él. Piensa en los estereotipos que nos han enseñado. Cuando escuchas la palabra África en un contexto bíblico, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Probablemente nada de gran importancia. Y ese es el problema. El silencio no es una casualidad, es el resultado de un proceso histórico, de interpretaciones interesadas y de una falta de estudio profundo. Se nos ha condicionado a creer que todo lo relevante sucedió en el Medio Oriente o en Europa, que el resto del mundo era una periferia sin un papel central. Pero la verdad es que África no fue una periferia. Fue el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas e influyentes del mundo, muchas de las cuales están mencionadas directa e indirectamente en la Biblia. Desde Egipto, una de las potencias mundiales más significativas de la época, hasta las vastas y ricas tierras de Kush y Saba, la presencia africana no es un accidente, es fundamental. Su legado está entrelazado con el de Israel y con el nacimiento mismo del cristianismo, en formas que la mayoría simplemente no sospecha. Estamos a punto de embarcarnos en una expedición de descubrimiento. Vamos a ir más allá de lo que nos han contado y a leer las escrituras con nuevos ojos. Vamos a abrir el telón del gran teatro de la historia bíblica para revelar a los personajes que siempre estuvieron en el escenario, pero que han sido ignorados. El primer gran muro que debemos derribar es el de la maldición de Cam, un mito que ha causado un dolor inimaginable y que, irónicamente, es uno de los mayores errores de interpretación de toda la historia bíblica. Es un error que fue utilizado para justificar la esclavitud y el colonialismo, y que no tiene ninguna base en la verdad. El Génesis, el libro de los orígenes, nos presenta a los hijos de Noé como los progenitores de toda la humanidad después del diluvio. Sem, Jafet y Cam. A Sem se le atribuye el linaje de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. De Jafet vienen los pueblos de Europa, los jafetitas. Y de Cam, el más intrigante de todos, vienen los pueblos que poblaron una gran parte de lo que hoy conocemos como África, el Oriente Medio y partes de Asia. Pero en lugar de ser vistos como la fuente de ricas y antiguas culturas, sus descendientes, con el tiempo, fueron estigmatizados. Un solo versículo, una sola historia mal entendida, fue suficiente para lanzar una sombra de oscuridad sobre toda una rama de la humanidad. La narrativa que se ha perpetuado es que el pecado de Cam de ver la desnudez de su padre Noé y no cubrirlo, resultó en una maldición sobre su descendencia, una que supuestamente los hizo esclavos, que en una interpretación posterior y completamente falsa, les confirió un color de piel oscuro como marca de servidumbre. Pero como verás en el próximo capítulo, la Biblia misma nos dice algo muy diferente. La maldición no fue sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán. Y ese detalle, tan pequeño como una letra, lo cambia todo. Nos obliga a reexaminar no solo la historia de Cam, sino la historia de los pueblos que de él descendieron. Nos obliga a cuestionar por qué esta mentira perduró, y quién se benefició de su permanencia. Este viaje no es solo para aprender historia bíblica, es para entender cómo las narrativas pueden moldear el destino de las naciones. Es un viaje para liberar la verdad de las cadenas del mito y el prejuicio. Y al final de este camino, la recompensa será una nueva visión, una que es mucho más rica, más compleja y mucho más inspiradora. Si la idea de descubrir verdades históricas que han sido enterradas te resuena, si quieres reescribir lo que creías saber y formar parte de una comunidad que busca el conocimiento, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. El siguiente capítulo, donde desmantelaremos la maldición que nunca fue,
te hará cuestionar todo lo que te han enseñado. Ahora que hemos abierto la puerta de la duda, es hora de derribar el mito más persistente y dañino de todos, la supuesta maldición de Cam. Esta historia ha sido usada por siglos para justificar la esclavitud, el racismo y la opresión a una escala masiva, una distorsión que ha marcado la historia del mundo. Se ha dicho que, en el Génesis, Noé maldijo a su hijo Cam, y que esta maldición se transmitió a todos sus descendientes, marcándolos con una piel oscura y una servidumbre perpetua. ¿Te imaginas el poder de una historia así? Miles de personas, a lo largo de los siglos, creyeron que su destino era la servidumbre por un acto cometido hace miles de años, todo porque un texto sagrado fue malinterpretado, o más bien, intencionalmente manipulado. Pero aquí está la primera gran revelación, la que cambia todo el juego. La Biblia nunca, en ninguna de sus versiones o traducciones serias, menciona una maldición sobre Cam. Ni una sola vez. Cuando lees el texto en su contexto original, te das cuenta de que la maldición no recayó sobre Cam, sino sobre su hijo, Canaán. Y, lo que es aún más importante, la maldición no tenía nada que ver con el color de la piel, ni con la esclavitud en el sentido moderno, sino con una servidumbre muy específica, un castigo por un acto de deshonra que su padre había cometido. El Génesis, capítulo 9, versículos 20 al 27, es el epicentro de este malentendido que se ha convertido en una narrativa global. Noé, después del diluvio, se convierte en labrador y planta una viña. Bebe del vino, se embriaga y queda desnudo en su tienda. Cam, el padre de Canaán, ve la desnudez de su padre, en lugar de cubrirlo, se lo cuenta a sus dos hermanos, Sem y Jafet, quizás con la intención de burlarse o de humillar a su padre. Estos, en un acto de respeto y pudor, caminan de espaldas y cubren a su padre sin siquiera mirarlo. Cuando Noé despierta de su embriaguez, sabiendo lo que había hecho su hijo menor, ¿a quién maldice? Al hijo de Cam, Canaán, diciendo, «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». ¿Ves el detalle? La maldición no es para Cam, es para Canaán. Y la razón no es su etnicidad o su color de piel, sino la deshonra. Este punto es crucial, porque desmantela por completo el mito. La idea de una maldición racial es una invención posterior, una justificación ideológica que se construyó para validar la opresión. La Biblia, en su relato, es mucho más específica y, a la vez, mucho más compleja. Noé maldice a Canaán y su descendencia, una línea que se convierte en los cananeos, un pueblo que habitaba la tierra prometida y que, con el tiempo, entraría en conflicto directo con los descendientes de Sem, el pueblo de Israel. Esto no es un castigo universal para una raza, sino un juicio histórico contra un pueblo específico en un contexto geográfico y temporal muy definido. Este es el primer paso en nuestra transformación. Dejamos de lado la versión distorsionada que nos han vendido y nos acercamos al texto tal como es. La maldición de Cam no existe. Es una narrativa falsa, y al liberarnos de ella, podemos empezar a ver la verdadera historia que está ahí. Una historia de linajes, de migraciones y de naciones que jugaron un papel central en la historia bíblica. Y para entender quiénes son realmente los africanos en este relato, debemos mirar más de cerca a los hijos de Cam, comenzando por un error de 3 letras que cambió el mundo para siempre. Hemos desmantelado el mito de la maldición, pero ahora llegamos al corazón de la cuestión. ¿Por qué la historia de los descendientes de Cam se desvió tanto de la verdad? La respuesta, sorprendentemente, se esconde en un simple error de 3 letras que se arrastró por siglos y se convirtió en la base de una de las mayores justificaciones para la esclavitud. Este error no se encuentra en el texto original hebreo del Génesis, sino en una de sus traducciones más influyentes, la Vulgata latina. Cuando los traductores medievales se enfrentaron a la historia de Noé, se toparon con un pasaje clave en el Génesis. El texto hebreo original dice, Cus fue el padre de Nimrod. Cus, como veremos más adelante, es el hijo primogénito de Cam y el ancestro directo de muchos de los pueblos de África Oriental. Pero, por razones que aún debaten los historiadores, los traductores latinos tomaron una decisión catastrófica. En lugar de traducir Cus, que era un nombre propio, lo tradujeron como Am. Así, el pasaje se leyó como, Am fue el padre de Nimrod. Un simple error, o una manipulación deliberada, que cambió el nombre de un hijo por el de su padre. Este cambio, de la palabra Cus a Am, sembró la semilla de la confusión. La gente empezó a asociar el linaje de Cam directamente con todos los pueblos de África, y más tarde, con la idea de una raza negra. El nombre Am, en hebreo, significa caliente o quemado, y aunque esto no tenía nada que ver con la piel,
fue una analogía perfecta para aquellos que querían justificar la subyugación de los pueblos africanos. Con el tiempo, este error se fusionó con el mito de la supuesta maldición, creando una narrativa poderosa y peligrosa, que los africanos eran descendientes del maldito Am, y por lo tanto, estaban destinados a ser siervos. La verdad es que el linaje de Cam no es homogéneo. De hecho, los nombres de sus 4 hijos son geográficamente distintos y representan a algunas de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Cus, el actual Sudán y Etiopía, Mizraim, Egipto, Fut, probablemente Libia, y Canaán, el Levante. Un estudio honesto de este árbol genealógico bíblico nos muestra que los descendientes de Cam no eran una sola raza, sino un conjunto de naciones poderosas y diversas, muchas de ellas, como Mizraim y Cus, que jugaron roles protagónicos en la historia del pueblo de Israel. Este error de 3 letras es un ejemplo perfecto de cómo una pequeña distorsión en la narrativa puede tener consecuencias monumentales. Al corregir este error, no solo estamos siendo más fieles al texto original, sino que estamos desmantelando una mentira que ha servido para oprimir a millones de personas. Estamos recuperando una parte de la historia que fue robada. Al liberar a Cus de la sombra de su padre y darle su lugar legítimo en la historia, podemos empezar a ver la verdadera grandeza de los pueblos africanos en el relato bíblico. Y para entender esto a fondo, es vital que aclaremos de una vez por todas quién fue realmente maldecido. Ahora que hemos desenterrado el error de las 3 letras y desmantelado la falsa maldición de Cam, es crucial que entendamos quién fue realmente el objeto de la ira de Noé. La respuesta está en el Génesis, capítulo 9, versículo 25, y dijo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». La maldición no fue sobre Cam, el padre, sino sobre Canaán, su hijo. Y este es un punto de quiebre absoluto en la narrativa, uno que ha sido convenientemente ignorado o confundido durante siglos. Canaán no era un sinónimo para todos los descendientes de Cam. Era uno de sus 4 hijos, junto con Cus, Mizraim y Fut. De Canaán provienen los cananeos, un grupo de pueblos que habitaron una región específica en lo que hoy es el Levante, una tierra que luego se convertiría en la tierra prometida para el pueblo de Israel. Estos pueblos, como los jebuseos, hititas, amorreos y otros, se mencionan repetidamente en la Biblia. La maldición de Noé es, en realidad, una profecía histórica sobre el futuro conflicto entre los descendientes de Canaán y los descendientes de Sem, Israel. No es una maldición racial de alcance global. La confusión entre Cam y Canaán es la base de todo el malentendido. Los traductores y teólogos posteriores, al asociar a Cam con una supuesta raza negra, un concepto moderno, por cierto, extendieron la maldición de Canaán a todos los descendientes de Cam. Este fue un acto de distorsión, ya sea por ignorancia o por una intención maliciosa, que buscaba una justificación bíblica para la esclavitud y la subyugación de los pueblos africanos. Al identificar erróneamente a los cananeos con los africanos, se pudo argumentar que la esclavitud era un cumplimiento de la profecía bíblica. Pero, ¿cómo puede una profecía sobre un pueblo específico que vivía en una región particular aplicarse a continentes enteros? Simplemente no puede. Pensemos en las implicaciones de esta revelación. Si la maldición se limitó a Canaán, entonces los otros 3 hijos de Cam, Cus, Mizraim y Fut, y sus descendientes, no estaban bajo ninguna maldición. De hecho, la Biblia habla de ellos de manera muy diferente. Mizraim es el padre de Egipto, una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad y un actor principal en la historia bíblica. Cus es el padre de los nubios y etíopes, un imperio que interactuó con Israel en un plano de igualdad e incluso de poder. Fut es el padre de los antiguos libios. La historia de estas naciones africanas es de poder, riqueza y, en muchos casos, de una relación significativa con el pueblo de Israel. La verdad es que la maldición de Canaán fue un evento localizado, una profecía de su destino como pueblo. No tiene nada que ver con el color de piel, con la geografía de África ni con los miles de pueblos diversos que de allí provienen. Liberar a Cam y a sus otros hijos de esta maldición es un paso fundamental para reconstruir la narrativa. Nos permite ver la historia africana en la Biblia bajo una luz completamente nueva, una de importancia y no de servidumbre. Este es un punto de no retorno. Ya no podemos ver la historia de los africanos a través de la lente de una maldición inventada. Ahora debemos preguntarnos, si el pecado no fue la desnudez de Noé en sí, ¿cuál fue el verdadero acto que desencadenó el castigo? La respuesta no está en la piel, sino en la intencionalidad del corazón de Cam. Y eso es lo que exploraremos en el próximo capítulo. Hemos desmantelado la maldición, hemos corregido el error de la traducción,
y hemos aclarado que Canaán, no Cam, fue el que recibió la profecía de servidumbre. Pero esto nos lleva a la pregunta más profunda: si el castigo no fue por ver a Noé desnudo, ¿cuál fue el verdadero pecado de Cam? La Biblia, en su sutilidad, nos da pistas sobre un acto mucho más grave y transgresor, una ofensa que iba más allá de la simple falta de respeto y que merecía una respuesta tan severa. El pecado de Cam no fue lo que hizo con sus ojos, sino lo que hizo con su boca. Para entenderlo, debemos volver al texto. Génesis 9, versículo 22, dice que Cam vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. La palabra clave aquí no es vio, sino dijo. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, ver la desnudez de un padre no era solo un acto físico, era una grave ofensa contra el honor familiar. Pero el verdadero crimen fue el acto de narrar esa vergüenza a sus hermanos. Cam no cubrió a su padre, en cambio, lo expuso. Se convirtió en un chismoso, un difamador. Un pecado de deshonra pública. Los hermanos, Sem y Jafet, mostraron lo que significa el respeto verdadero. Tomaron un manto, caminaron hacia atrás y cubrieron a su padre sin siquiera mirarlo. Este es un contraste dramático que resalta la gravedad del acto de Cam. Mientras que sus hermanos se esforzaron por restaurar el honor de su padre, Cam se deleitó en su humillación. Su pecado no fue la vista, sino la intención. Fue un acto de desprecio y burla. Fue una traición. La Biblia no es simplemente un libro de historia, es un manual de moralidad, y este pasaje sirve como una advertencia sobre el peligro del irrespeto, la burla y la falta de empatía hacia nuestros mayores y líderes. La consecuencia del pecado de Cam fue que su hijo Canaán fue el que cargó con las consecuencias. Esta es una lección poderosa sobre cómo las acciones de un padre pueden tener un impacto directo en el destino de sus hijos. No es una maldición racial, sino una maldición generacional. La deshonra de Cam se proyecta sobre su descendencia, Canaán, que es profetizado a servir a los descendientes de sus tíos, Sem y Jafet. El castigo se ajusta al crimen, la falta de respeto de Cam a su padre se traduce en la servidumbre de su hijo. Esta revelación cambia todo. Ya no estamos hablando de un castigo arbitrario basado en el color de la piel, sino de una consecuencia directa de un acto moralmente reprobable. El verdadero pecado de Cam fue la falta de honor y respeto. Esta es una lección universal que trasciende el tiempo y la cultura. Al comprender esto, podemos liberar la narrativa de su peso racial y comenzar a ver a los descendientes de Cam por lo que realmente son, los fundadores de grandes y poderosas naciones. Ahora, con el lienzo limpio, es el momento de examinar el linaje de Cam, y descubrir que él no fue el padre de una raza maldita, sino de algunas de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Hemos liberado la narrativa de la maldición y la mentira, pero ahora es el momento de la verdad, de reintroducir a Cam no como el progenitor de un pueblo maldito, sino como el padre de algunas de las naciones más poderosas, ricas e influyentes de la antigüedad. Si la maldición de Cam fue un engaño, la verdadera historia es un fascinante relato de poder, de migraciones y de civilizaciones que moldearon el mundo. El Génesis, capítulo 10, nos lo revela. Cam tuvo 4 hijos, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cada uno de ellos fundó un linaje que se extendió por vastas regiones, conectando la historia de la Biblia con la geografía de lo que hoy es África y el Oriente Medio. Primero, está Cus. El primogénito de Cam, cuyo nombre se traduce como negro o tierra de la gente negra, es el ancestro de los pueblos de la antigua Nubia, Etiopía y Sudán. La Biblia lo menciona repetidamente, no como un siervo, sino como un reino poderoso y respetado. El profeta Isaías, en el capítulo 18, habla de la tierra con sus alas zumbantes, que está más allá de los ríos de Cus, refiriéndose a un reino poderoso y remoto. La reina de Saba, que visitó a Salomón, es considerada por muchos como la reina de Cus. Su linaje, lejos de ser uno de servidumbre, está asociado con el poder, la riqueza y el comercio. El imperio de Cus es el que interactuó con Israel en un plano de igualdad e incluso en una posición de poder militar en algunas épocas. Luego, tenemos a Mizraim. Este nombre es la palabra hebrea para Egipto. Así de simple. El padre de Egipto, la civilización más antigua y una de las más avanzadas de la antigüedad, es el hijo de Cam. Mizraim y su descendencia fundaron un imperio que se mantuvo como una superpotencia durante milenios. Este es el Egipto del faraón que esclavizó a los israelitas, pero también es el Egipto que sirvió como refugio para José y más tarde para el propio Jesús en su niñez. La historia de Israel está inextricablemente ligada a la de Mizraim. Su linaje no es el de un pueblo maldito,
sino el de una fuerza global con la que Israel tuvo que contender, aliarse, y en ocasiones, de la cual tuvo que huir. En tercer lugar, está Fut. De él se sabe menos, pero los historiadores y eruditos bíblicos lo asocian con la región que hoy es Libia. Los pueblos de Fut son mencionados en la Biblia, a menudo en el contexto de ejércitos y guerras, lo que sugiere que eran un pueblo de guerreros y una nación significativa en la antigüedad. Su linaje es una pieza importante del rompecabezas que une a los descendientes de Cam con todo el norte de África. Finalmente, está Canaán, del que ya hemos hablado. A pesar de ser el que recibió la maldición profética de Noé, es importante recordar que su linaje también fue el fundador de numerosas ciudades y reinos en el Levante. Los cananeos construyeron ciudades como Sidón y Gomorra y establecieron el comercio que conectó el mundo antiguo. Su historia es la de un pueblo que se levantó y cayó, pero que dejó una huella indeleble en la historia de Israel y del mundo. Cuando unimos todas las piezas, la imagen que emerge es asombrosa. Cam no es el padre de una raza negra singular, sino el ancestro de una vasta colección de naciones, civilizaciones y reinos que se extendieron por el norte de África y el Medio Oriente. Desde los poderosos imperios de Egipto y Cus hasta las tribus de Fut y Canaán, los descendientes de Cam no fueron marginados ni malditos, sino que jugaron un papel central en el drama de la historia bíblica. Esta revelación no solo corrige un error histórico, sino que redefine nuestra comprensión de la geografía bíblica y de la historia de los pueblos africanos. La narrativa de la servidumbre es una invención. La verdad es una narrativa de poder, de realeza y de civilizaciones que estaban en pie de igualdad, e incluso en superioridad, con las naciones de Sem y Jafet. Y para entender cuán poderoso era el legado de Cam, debemos profundizar en las historias de sus hijos, comenzando con el vasto y enigmático legado de Cus. Hemos reescrito la historia de Cam y sus hijos. Ahora, es el momento de sumergirnos en la grandeza del primogénito, Cus, y descubrir que su legado no es uno de servidumbre, sino de poder, realeza y divinidad. El nombre Cus, para muchos, es desconocido o se confunde con una tierra mítica, pero en la Biblia, Cus es un reino real, un imperio formidable que se extendía al sur de Egipto y a lo largo del Nilo, en lo que hoy es Sudán y Etiopía. Este reino, con su capital en Napata y Meroe, rivalizó y, en ciertos momentos, superó en poder a su vecino del norte, Egipto. La Biblia menciona a Cus en más de 40 ocasiones, siempre con un matiz de respeto y poder. A diferencia de otras naciones que se presentan como adversarios insignificantes o víctimas, Cus es descrito como una tierra de gente alta y hermosa, de guerreros formidables. El profeta Isaías, en el capítulo 18, habla de un pueblo disperso y despojado, un pueblo temible desde sus inicios refiriéndose a los cusitas. Los profetas bíblicos no hablaban a la ligera de las naciones, la forma en que describen a Cus es un testimonio de su importancia geopolítica. Pero el legado de Cus va más allá de su poder militar. Fue una civilización de gran riqueza, conocida por sus vastas reservas de oro, marfil y otras mercancías exóticas. Esta riqueza no solo alimentó su economía, sino que les otorgó un estatus único en el mundo antiguo. Los mercaderes cusitas, viajando en caravanas, conectaron el corazón de África con el Medio Oriente, sirviendo como un puente vital de comercio y cultura. La historia de Cus es, en muchos sentidos, la historia de las primeras superpotencias africanas. Más allá del comercio y la guerra, los cusitas ejercieron una influencia directa y profunda sobre la historia del pueblo de Israel. Un ejemplo fascinante se encuentra en la figura de la reina de Saba, quien visitó al rey Salomón. Si bien la Biblia no la nombra explícitamente, la tradición judía, islámica y, sobre todo, la etíope la identifican como la reina de Etiopía, un reino que se encontraba en el corazón del territorio de Cus. Su visita no fue un simple encuentro entre monarcas, fue un acto de diplomacia entre dos imperios. La reina llegó con una comitiva inmensa y un tesoro de especias, oro y piedras preciosas, buscando sabiduría de Salomón. Este relato nos muestra que la relación entre los cusitas y los israelitas era de respeto mutuo, no de servidumbre. Era un encuentro entre iguales. El legado de Cus también se entrelaza con el nacimiento de una de las grandes civilizaciones bíblicas, Egipto. De hecho, Mizraim, el segundo hijo de Cam, es el padre directo de los egipcios. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque en el futuro, los descendientes de Cus, los nubios, no solo gobernarían su propia tierra, sino que conquistarían y gobernarían a Egipto, estableciendo la famosa dinastía 25, conocida como la dinastía de los faraones negros. Un descendiente de Cam, el maldito Cam según la narrativa falsa, gobernó a otro descendiente de Cam en una de las hazañas más impresionantes de la historia antigua. Comprender el verdadero legado de Cus es crucial.
Nos obliga a desechar la imagen de una África pasiva y marginal en la historia bíblica. Nos fuerza a ver un continente de reinos poderosos, de gobernantes sabios y de una influencia que se extendió por todo el mundo antiguo. Los cusitas no son una nota a pie de página, son una parte vital de la narrativa, y su historia es la primera pieza para entender el verdadero origen y el papel central de los africanos en la Biblia. Hemos explorado el legado de Cus, pero ahora es el momento de dirigir nuestra atención al segundo hijo de Cam, Mizraim. Si la historia de Cus nos muestra el poder de un imperio africano, la de Mizraim nos revela la base de una de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad, una que la Biblia menciona en casi 700 ocasiones, más que a cualquier otro reino o nación, excepto Israel. La Biblia llama a Egipto Mizraim y el nombre es, de hecho, el plural de Mizraim en hebreo, una referencia a las dos tierras de Egipto, el Alto y el Bajo. La conexión es directa, innegable e increíblemente significativa. El linaje de Mizraim es la historia de una civilización que floreció en las orillas del río Nilo, una de las primeras en la historia del mundo en desarrollar la agricultura a gran escala, la escritura, la arquitectura monumental y un complejo sistema de gobierno. Los egipcios, descendientes de Cam, fueron los anfitriones de Abraham, la cuna de los hijos de Israel durante 400 años, el escenario de las 10 plagas y el Éxodo, y el lugar de refugio para la Sagrada Familia. Su historia no es marginal, es central para la narrativa bíblica. Piensa en las implicaciones de esto. A menudo, en la narrativa popular, la historia bíblica se centra en Israel y sus relaciones con sus vecinos. Pero la historia de Egipto, la de los descendientes de Mizraim, es un tapiz mucho más grande y complejo que se entrelaza con la de Israel en cada etapa crucial. Es el hogar de la primera gran diáspora del pueblo de Dios. La historia de José, de cómo se convirtió en el segundo al mando del faraón, es una historia de liderazgo y poder dentro de una nación africana. El destino de Israel, su supervivencia y su crecimiento, dependió directamente de la hospitalidad y la prosperidad de esta civilización. Pero la historia de Mizraim no es solo de acogida, sino también de conflicto. Las 10 plagas son la demostración del poder de Dios sobre los dioses de Egipto. El Éxodo es la historia de la liberación del pueblo de Israel de la servidumbre egipcia. Sin embargo, incluso en el conflicto, la narrativa bíblica no menosprecia a los egipcios, los presenta como una superpotencia formidable. El faraón no es un simple villano, sino un gobernante de un imperio vasto y poderoso, un digno adversario del Dios de Israel. Comprender que los egipcios son descendientes de Cam redefine por completo nuestra comprensión de los orígenes bíblicos de los africanos. No estamos hablando de un linaje de personas malditas, sino de los fundadores de una civilización que no solo existió, sino que fue crucial en la historia de Israel y del mundo. De hecho, la profecía de la maldición a Canaán se convierte en algo aún más importante cuando se la contrasta con la bendición implícita sobre Mizraim, una nación que, a pesar de sus conflictos con Israel, se alza como una pieza fundamental del rompecabezas de la historia bíblica. Y el legado de Mizraim no se detiene aquí. Las conexiones entre Egipto y Cus, la tierra del Nilo y la tierra de los faraones negros, nos muestran que la historia africana en la Biblia es una de imperios entrelazados, de poder que fluía a lo largo del gran río. Al separar la historia de Mizraim de la narrativa de la maldición de Cam, nos permitimos ver a los africanos como lo que realmente fueron, una fuerza central en la historia de la fe, la política y la cultura del mundo antiguo. Ahora, conociendo a Cus y Mizraim, es el momento de desenterrar la historia del tercer hijo de Cam, Phut, una pieza crucial pero a menudo olvidada de este rompecabezas. Hemos viajado por la grandeza de Cus y la inmensa influencia de Mizraim, pero ahora es el momento de iluminar la historia de un tercer hijo de Cam, a menudo olvidado, pero de una importancia innegable, Phut. A diferencia de sus hermanos, su historia no está ligada a un imperio bíblico tan prominente como Egipto o un reino tan mencionado como Cus. Sin embargo, su linaje y el de sus descendientes, que se asentaron en lo que hoy es Libia, juegan un papel crucial en la narrativa. Su olvido no disminuye su importancia, de hecho, la acentúa, pues demuestra lo selectiva y parcial que ha sido la interpretación de la historia bíblica. El nombre Phut, en la Biblia, se asocia directamente con los pueblos que habitaron el norte de África, al oeste de Egipto. Los historiadores antiguos, como Josefo, identificaron a los descendientes de Phut con los antiguos libios. La Biblia menciona a los futitas o a la tierra de Phut en varios contextos, a menudo en conjunción con Egipto y Cus, lo que indica que eran una potencia reconocida. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, se menciona a los soldados de Phut como parte de los ejércitos del faraón, lo que sugiere una alianza militar y un estatus de guerreros. Imagina a estos pueblos, los descendientes de Phut, como un puente.
Geográficamente, conectaban a Egipto con el resto del norte de África, y su presencia militar y comercial se extendía a lo largo de las costas del Mediterráneo. Aunque no tenían la misma fama que sus hermanos imperiales, eran una parte vital del entramado político y militar de la época. Su historia nos demuestra que la influencia de los descendientes de Cam no se limitaba a un solo río o a una única región, sino que se extendía por todo el norte de África, abarcando una diversidad de culturas, paisajes y poderes. La historia de Phut, al igual que la de sus hermanos, desmiente la narrativa de la maldición. No hay ninguna referencia a que su linaje esté marcado por la servidumbre. En cambio, son descritos como un pueblo de guerreros y aliados, una parte integral del mundo bíblico. Su olvido en la narrativa popular no es un accidente, es un síntoma de un enfoque selectivo que ha privilegiado las historias de conflicto y servidumbre sobre las de alianza e influencia. El hecho de que Phut sea un nombre menos conocido nos fuerza a cuestionar lo que creemos saber sobre la geografía y la etnicidad en la Biblia. Nos recuerda que el relato bíblico es mucho más vasto y complejo de lo que a menudo se nos presenta. Nos invita a buscar a los personajes y las naciones que han sido marginados, y a descubrir que, al igual que los cusitas y los egipcios, los descendientes de Phut también tienen un lugar legítimo y honorable en la historia de la fe. Al unir a Cus, Mizraim y Phut, comenzamos a ver una imagen completa del linaje de Cam. Una imagen no de una sola raza, sino de un conjunto de civilizaciones interconectadas que se extendieron por todo el norte de África y que ejercieron un poder y una influencia enormes en el mundo antiguo. La historia de los africanos en la Biblia no es una nota a pie de página, sino un capítulo central y heroico. Y para terminar de unir las piezas, debemos explorar la conexión que une a todas estas naciones. Hemos visto a los hijos de Cam como fundadores de grandes naciones: Cus, el imperio del Nilo; Mizraim, el poderoso Egipto; y Phut, la tierra de guerreros. Ahora, es el momento de unir todas estas piezas para revelar la gran conexión. La historia de los africanos en la Biblia no es la de un grupo marginal, sino la de civilizaciones que formaron un eje de poder y de cultura que se extendió desde el corazón de África hasta el Medio Oriente. Esta conexión, a menudo pasada por alto, es la clave para entender por qué la narrativa de la maldición es tan ridícula y por qué la verdad es tan poderosa. La Biblia, en sus descripciones de las naciones, presenta un mundo en el que Cus, Mizraim y Phut estaban geográficamente y culturalmente entrelazados. Pensemos en el río Nilo, la arteria vital que unía a Cus y Mizraim. La historia del Nilo es la historia de estas dos civilizaciones. Las pirámides de Meroe, en Cus, reflejan las de Egipto, una prueba tangible de la influencia cultural mutua. Los ejércitos de Egipto, como vimos, contaban con soldados de Phut. Y la conexión de los pueblos de Canaán con el comercio egipcio es bien documentada. Este no es un accidente. Es un mapa bíblico que nos muestra que el linaje de Cam no se dispersó al azar, sino que formó una red de poder interconectada. Piensa en los viajes de los grandes personajes bíblicos. Abraham, el patriarca, desciende a Egipto para encontrar alimento. José, un hijo de Israel, se convierte en la mano derecha del faraón en la tierra de Mizraim. Moisés, el libertador, es criado en la corte egipcia. El mismo Jesús, en su niñez, encuentra refugio en Egipto. Esta no es una relación distante. Es una conexión íntima, crucial y continua. La historia de Israel se moldea en la tierra de los descendientes de Cam. De la misma forma que el pueblo judío es central en la narrativa bíblica, los pueblos de origen africano son el telón de fondo, el escenario y, a menudo, los coprotagonistas. El hecho de que todos estos reinos, Cus, Mizraim, Phut y Canaán, provengan de un mismo padre, Cam, no solo corrige una injusticia histórica, sino que nos da una visión mucho más profunda del plan de Dios para la humanidad después del diluvio. Noé tuvo 3 hijos, y de cada uno de ellos salieron naciones que poblaron y moldearon el mundo. Si el linaje de Sem es el de la fe, y el de Jafet el de los pueblos del norte, el de Cam es el de los grandes imperios africanos, que no fueron marginados, sino que ejercieron un poder y una influencia que no tiene parangón. El mito de la maldición de Cam ha oscurecido esta verdad. Nos ha hecho ciegos a la realidad de que la historia de los africanos en la Biblia es una de grandeza, de riqueza, de poder militar y de contribuciones culturales inmensas. La historia que se nos ha vendido, la de un pueblo destinado a la servidumbre, es una mentira. La verdad es que los descendientes de Cam fundaron algunos de los imperios más impresionantes del mundo antiguo y jugaron un papel central en la narrativa de la fe.
Con esta conexión en mente, estamos listos para explorar una de las historias más fascinantes de la Biblia, una que une a dos reinos poderosos, el de Israel y el de Saba, y que ilustra perfectamente la riqueza y el respeto que existía entre los descendientes de Sem y los descendientes de Cam. Hemos desenterrado la gran conexión entre los hijos de Cam, pero ahora es el momento de profundizar en una historia que es la prueba viviente del poder y el respeto que existía entre los descendientes de Cam y los descendientes de Sem. Nos referimos a los misteriosos reinos de Seba y la legendaria reina que los gobernó. La narrativa popular tiende a ubicar a la reina de Saba en algún lugar exótico de la península arábiga, pero las escrituras y la tradición antigua, especialmente la etíope, nos pintan un cuadro muy diferente. La reina de Saba no era simplemente una figura de un cuento de hadas, era la soberana de un reino formidable y rico. Su visita al rey Salomón, como se narra en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas, no fue solo un encuentro de curiosidad, sino un acto de diplomacia entre dos potencias mundiales. Ella viajó con una muy grande comitiva, con camellos cargados de especias, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Este no es el séquito de una líder menor, es la caravana de una reina de un imperio opulento, un imperio tan vasto y poderoso que su riqueza era comparable a la del propio Israel. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Dónde se encontraba exactamente Seba? Mientras la mayoría de los estudiosos occidentales han apuntado a la antigua Yemen, la tradición etíope, la más antigua y persistente, tiene una respuesta muy diferente. Para ellos, la reina de Saba era la reina de Etiopía. Su reino se encontraba en el corazón del territorio de Cus, el primogénito de Cam. Esta no es solo una creencia popular, está respaldada por una crónica real, el Quebra-Negast o la Gloria de los Reyes, un antiguo texto etíope que relata la historia de la reina Maqueda de Etiopía y su encuentro con el rey Salomón. Esta tradición, que ha perdurado por milenios, nos obliga a reexaminar el lugar de la reina de Saba en la historia. Si ella era la reina de Etiopía, entonces su viaje a Jerusalén no solo representa un encuentro entre un descendiente de Cam y un descendiente de Sem, sino que también es una prueba de la riqueza, la sabiduría y la influencia que existía en el corazón de África. Su viaje no fue el de un vasallo a un señor, sino el de una monarca a otro, en pie de igualdad. La historia de la reina de Saba es mucho más que un relato de riqueza. Es una historia de sabiduría. La Biblia dice que ella vino a probarle con preguntas difíciles. Su objetivo no era solo el comercio, sino la búsqueda de conocimiento, de entender la sabiduría de Salomón. Y cuando vio el esplendor del templo y la organización del reino, se quedó fuera de sí y exclamó: «La mitad de la grandeza de tu sabiduría y de tus riquezas no me fue revelada, tú superas con creces el rumor que oí». Este es un testimonio asombroso, no solo de la grandeza de Salomón, sino también de la mente aguda de la reina. La historia de la reina de Saba nos revela que la relación entre los descendientes de Cam y los descendientes de Sem no era de opresión y servidumbre, sino de respeto mutuo, de comercio y de una búsqueda compartida de la sabiduría. Desafía completamente la narrativa de la maldición y nos ofrece una imagen mucho más rica y matizada de la historia bíblica. Y es precisamente esta historia, la de la reina de Etiopía y su linaje, la que nos lleva a uno de los secretos más fascinantes de la historia de la fe. Hemos descubierto que la reina de Saba es, según una antigua tradición, la reina de Etiopía, un reino cusita, descendiente de Cam. Ahora, es el momento de mirar de cerca el encuentro entre ella y el rey Salomón, un momento que no es solo un relato de opulencia, sino un espejo que refleja la profunda interconexión y el respeto mutuo entre los descendientes de Sem y los de Cam. El encuentro de dos monarcas tan poderosos es, en sí mismo, una refutación de la idea de la servidumbre. La Biblia nos dice que la reina vino a Jerusalén con una comitiva muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Este no es un tributo. Es un intercambio diplomático entre naciones soberanas. Lo que sucede a continuación es aún más revelador. La reina no solo trajo regalos, sino que expuso a Salomón todo lo que en su corazón tenía. Ella vino a probar la sabiduría del rey. Este acto demuestra que la reina de Etiopía no era una simple curiosa, era una gobernante de gran intelecto y aguda perspicacia, que viajó una distancia enorme para verificar la fama del rey de Israel. Su viaje es un testimonio de su propia inteligencia y de la importancia que le daba al conocimiento. Salomón, por su parte, no la trató como a un inferior. La Biblia afirma, y Salomón le respondió a todas sus preguntas, no hubo cosa difícil que el rey no le declarase. Este es un diálogo entre iguales. El rey de Israel y la reina de Cus se enfrentan en un duelo de ingenio, y el resultado es una admiración mutua.
La reina de Saba queda tan impresionada con la sabiduría de Salomón, el esplendor de su corte y la opulencia de su templo, que se queda fuera de sí. Su respuesta no es de envidia, sino de asombro y de alabanza. Verdad es la palabra que oí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y la mitad de la grandeza de tu sabiduría no me fue dicha, tú superas con creces el rumor que yo oí. Esta declaración es un testimonio poderosamente positivo. La reina no solo elogia a Salomón, sino que reconoce la superioridad de su sabiduría. Pero lo que sucede después es aún más significativo. El texto nos dice, y ella dio al rey 120 talentos de oro, y gran cantidad de especias, y piedras preciosas. Nunca vino tan grande abundancia de especias como la que la reina de Saba dio al rey Salomón. Este intercambio de regalos, no de tributos, es la prueba de una alianza. Salomón, a su vez, dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, además de lo que el rey le dio con su propia mano. Esta generosidad y respeto mutuo es un reflejo de una relación entre iguales, una que no encaja en absoluto con la narrativa de una maldición. La historia del encuentro de la reina de Saba y Salomón es un espejo que nos muestra la verdadera relación entre los descendientes de Cam y los de Sem en la Biblia, una de respeto, de diplomacia y de una búsqueda compartida de la sabiduría. Es una historia de realeza que no tiene nada que ver con la servidumbre. Y el legado de este encuentro, como veremos a continuación, es aún más sorprendente, ya que nos lleva a un tesoro que se ha convertido en el centro de una de las leyendas más grandes de la historia bíblica. Hemos visto la sabiduría de la reina de Saba y el respeto que le tuvo el rey Salomón. Pero el legado de su visita va mucho más allá de un simple encuentro diplomático. La tradición etíope, el Kebra Negast, o la gloria de los reyes, nos revela un secreto asombroso, una leyenda que ha perdurado por casi 3000 años, que la reina no solo visitó a Salomón, sino que se convirtió en la madre de un hijo suyo, Menelik, y que este hijo, al crecer, regresó a Jerusalén y tomó el objeto más sagrado del templo, el Arca de la Alianza. Esta historia no se encuentra en la Biblia, pero es la base de la identidad nacional y religiosa de Etiopía. Según el Kebra Negast, después de su viaje a Jerusalén, la reina de Saba, llamada Maqueda, dio a luz a un hijo de Salomón. Al crecer, Menelik viajó a Jerusalén para visitar a su padre. Salomón, al ver a su hijo, quedó tan impresionado que le ofreció gobernar en Israel, pero Menelik insistió en regresar a su tierra. Como gesto de despedida, Salomón le dio una réplica del Arca de la Alianza para que la llevara a Etiopía. Pero la leyenda etíope sostiene que el verdadero arca fue cambiado en secreto, y que Menelik se llevó el original. Esta leyenda es la razón por la que Etiopía, un reino africano, se considera a sí mismo el verdadero guardián de la fe y el único custodio del Arca de la Alianza. La iglesia de Santa María de Sión, en Aksum, Etiopía, afirma tener el arca original, celosamente guardada por un monje. Aunque el resto del mundo lo ve como una leyenda, para los etíopes, esta historia es una verdad histórica y una fuente de inmenso orgullo. ¿Por qué esta leyenda es tan importante para nuestra narrativa? Porque nos muestra que la historia de los africanos en la Biblia no es la de un pueblo marginado, sino la de una nación que se cree la heredera de la fe de Israel. No es una narrativa de servidumbre, sino de realeza y de una conexión directa con los objetos más sagrados de la fe judía. El hecho de que una nación africana se considere la depositaria del Arca de la Alianza, la prueba de la presencia de Dios en la tierra, es la refutación más poderosa de cualquier idea de maldición o inferioridad. Esta leyenda también nos muestra cómo los descendientes de Cam y los de Sem no solo interactuaron en un plano de igualdad, sino que se unieron a través del matrimonio y la sangre. La historia de Menelik, el hijo de un rey de Sem y una reina de Cam, es la prueba viviente de que la narrativa de la división racial es una invención posterior. En la antigüedad, la gente entendía que la sangre y la herencia se mezclaban, creando una gran conexión entre los pueblos. El tesoro de Saba no era solo oro y especias, sino también el legado de una conexión profunda entre dos grandes culturas. Es una historia de la que se ha hablado poco, pero que es fundamental para entender la verdadera historia de los africanos en la Biblia, una historia de realeza, de bendición y de una conexión profunda con la fe. Y para seguir desentrañando esta historia, debemos profundizar en la identidad de la reina de Etiopía y su legado. Hemos explorado la leyenda del Arca de la Alianza en Etiopía, pero para comprender plenamente su significado, debemos desvelar el secreto de la identidad de la reina de Saba. La tradición etíope no la presenta como una reina anónima, sino como una mujer de nombre y linaje. Se llamaba Maqueda, y su historia es mucho más que un simple relato de diplomacia.
Es la historia de cómo un reino africano se convirtió en el nuevo Israel, y cómo la sangre de los descendientes de Cam y Sem se unió en una dinastía que ha perdurado hasta la modernidad. La tradición etíope sostiene que la reina Maqueda gobernaba un reino inmensamente rico, conocido por su oro, incienso y especias. Cuando escuchó de la gran sabiduría del rey Salomón, decidió hacer el arduo viaje a Jerusalén no solo para comerciar, sino para probar su sabiduría y aprender de su fe. Pero el viaje se convirtió en algo más que un simple encuentro diplomático. La leyenda etíope, en su texto sagrado, el Kebra Negast, afirma que Salomón y Maqueda tuvieron una relación y que ella regresó a Etiopía embarazada de su hijo, al que llamó Menelik. Este es el punto de quiebre que lo cambia todo. El nacimiento de Menelik, el hijo de un rey de Israel y una reina de Etiopía, es la culminación de un proceso de unión que va mucho más allá de un simple matrimonio. Es la fusión de dos linajes poderosos, el de Sem, a través de Salomón, y el de Cam, a través de Maqueda. Esta unión no es una historia de servidumbre, sino de realeza. Menelik no es un esclavo, sino el heredero de dos tronos. El texto etíope nos relata cómo Menelik, y al crecer, regresó a Jerusalén para visitar a su padre. Salomón lo recibió con gran honor y le ofreció la mitad de su reino, una prueba tangible de que el rey de Israel no veía a su hijo etíope como un inferior. El secreto de la reina de Etiopía no es solo que era una monarca poderosa, sino que su encuentro con Salomón fue un evento de tal magnitud que dio origen a una dinastía que reinó en Etiopía durante casi 3000 años. La dinastía salomónica de Etiopía se consideraba a sí misma descendiente directa de la unión de Salomón y Maqueda. El último emperador de Etiopía, Haile Selassie, se consideraba el 225 descendiente de esta dinastía. Este hecho histórico, aunque a menudo ignorado en la historia occidental, es la prueba más poderosa de la interconexión y el respeto entre los pueblos de África y el pueblo de Israel. La historia de la reina de Etiopía y su linaje es la refutación definitiva de la maldición de Cam. No es una historia de un pueblo condenado a la servidumbre, sino de una nación que se cree elegida por Dios, con una conexión de sangre con el linaje de David. Es una historia de realeza, de bendición y de una fe que se ha mantenido viva en el corazón de África por milenios. Este relato no es una nota al pie de página, es una parte central y gloriosa de la narrativa bíblica que ha sido convenientemente olvidada. Y para entender por qué la fe floreció tan temprano y tan poderosamente en África, debemos mirar más allá de la historia de los reyes y las reinas y adentrarnos en las profecías. Hemos desvelado el secreto de la reina de Etiopía y su conexión de sangre con el linaje de David. Pero si la historia de los africanos en la Biblia es tan grandiosa, ¿por qué no se habla más de ella? ¿Por qué se ha ocultado? La respuesta es que esta historia no solo está en las crónicas de reyes y reinas, sino que está tejida en las profecías del Antiguo Testamento. Dios mismo, a través de sus profetas, prometió que los pueblos de África, lejos de ser malditos, un día se volverían hacia él. Considera el Salmo 68, versículo 31, Egipto enviará príncipes, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Esta no es una profecía de servidumbre, sino de devoción. Es una visión de los descendientes de Mizraim y Cus, dos hijos de Cam, no como naciones enemigas o inferiores, sino como pueblos que se convertirían en adoradores del Dios de Israel. El salmista, en un momento de inspiración, predice un futuro en el que los africanos, por su propia voluntad, se acercarán a Dios, una visión que refuta por completo la narrativa de una maldición o un destino de opresión. Esta profecía no es un caso aislado. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 10, se lee: de la región de los ríos de Etiopía me traerán ofrenda mis suplicantes, la hija de mis dispersos. Una vez más, la profecía menciona directamente a los etíopes, los descendientes de Cus, como un pueblo que ofrecerá ofrendas a Dios. Esto nos dice que su fe y su devoción no serán forzadas, sino que vendrán de un lugar de adoración genuina. Estas profecías son cruciales. Nos muestran que el papel de los africanos en la historia bíblica no fue simplemente el de actores secundarios. Fueron parte de un plan divino, un plan en el que se les prometió un papel central en la fe. El hecho de que estas profecías se hayan cumplido, con la conversión de gran parte de África al cristianismo, es una prueba tangible de que la historia de los africanos no es la de una maldición, sino la de una bendición. La narrativa de la maldición se desmorona por completo ante la clara y poderosa promesa de las Escrituras. La idea de que los africanos estaban destinados a ser siervos es una mentira descarada que no tiene base en la palabra de Dios. De hecho, la Biblia habla de ellos como pueblos que un día se volverían a Dios, que extenderían sus manos hacia Él, y que traerían ofrendas a su templo. Estas profecías son un recordatorio de que la verdad está ahí, en las Escrituras,
esperando ser descubierta por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Ahora, es el momento de profundizar en otra profecía que ha sido malinterpretada, una que se ha utilizado para justificar la opresión, pero que en realidad nos dice algo muy diferente. Hemos desvelado las profecías de bendición sobre los pueblos africanos, pero hay otra profecía que a menudo se ha malinterpretado para justificar la opresión, la profecía de Noé sobre los hermanos de Canaán. La mayoría de la gente recuerda solo una parte del versículo y la aplica de forma incorrecta. En el Génesis, capítulo 9, versículos 27, se lee: «Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Esta frase ha sido utilizada para argumentar que los descendientes de Canaán, y, por extensión, los de Cam, estaban destinados a ser esclavos de los descendientes de Jafet y Sem. Pero la profecía es mucho más matizada y su significado es completamente diferente de lo que se nos ha hecho creer. Para empezar, es crucial entender que el término siervo en la Biblia no siempre significa esclavo en el sentido moderno. En la antigüedad, la servidumbre a menudo se refería a una relación de vasallaje o a un papel subordinado en un contexto político y militar. La profecía no dice que Canaán será un siervo de Jafet y Sem al mismo tiempo, sino que la profecía de su servidumbre es doble. Primero, será siervo de Sem, y luego, de Jafet. Esto se refiere a eventos históricos muy específicos. La primera parte de la profecía, y sea Canaán su siervo, de Sem, se cumplió cuando los israelitas, los descendientes de Sem, conquistaron la tierra prometida, que estaba habitada por los cananeos. Los cananeos no fueron exterminados, sino que, en muchos casos, fueron subyugados, convirtiéndose en vasallos o sirvientes del pueblo de Israel. Los gabaonitas, por ejemplo, se convirtieron en leñadores y aguadores para los israelitas, un claro ejemplo de esta servidumbre. Este fue un evento histórico localizado, no una maldición racial para todo un continente. La segunda parte, y habite Jafet en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, es aún más fascinante. Jafet, el ancestro de los pueblos indoeuropeos, se asentaría en la tierra de Sem. Esto se cumplió cuando los griegos y, posteriormente, los romanos, ambos descendientes de Jafet, conquistaron el Medio Oriente, la tierra de los semitas. Y en ese proceso, también ejercieron control sobre los cananeos y la región. La profecía, por lo tanto, no es una justificación para la esclavitud global, sino una predicción de eventos geopolíticos en la historia antigua. Esta profecía no es sobre la esclavitud moderna o el color de la piel. Es una profecía de causalidad histórica. El pecado de deshonra de Cam llevó a una profecía de servidumbre sobre Canaán, y esta profecía se cumplió a través de la historia, a medida que los descendientes de Sem y Jafet ejercieron dominio sobre la tierra que habitaban los cananeos. Desvincular esta profecía del contexto geopolítico del Antiguo Testamento y aplicarla a la esclavitud transatlántica es una distorsión malintencionada que ha causado un sufrimiento incalculable. Al entender la verdadera profecía, la narrativa se vuelve clara. No es una justificación para la opresión, sino una lección sobre cómo las acciones tienen consecuencias y cómo la historia se desarrolla según un plan divino. Y con esta verdad en mente, podemos empezar a explorar la conexión más profunda entre los hijos de Israel y los hijos de Cam, una conexión que se forjó en la tierra del Nilo. Hemos desvelado el verdadero significado de las profecías y la futilidad de la narrativa de la maldición. Ahora, es el momento de profundizar en la conexión más profunda y duradera entre el pueblo de Israel y los descendientes de Cam, la forjada en la tierra del Nilo. La historia de Israel comienza, en muchos sentidos, en Egipto, la tierra de Mizraim. Este no es un accidente, es un evento fundamental que moldea la identidad de Israel como pueblo elegido y nos demuestra que los africanos no son personajes secundarios, sino el telón de fondo, el escenario y, a menudo, los catalizadores de la historia bíblica. Pensemos en el patriarca Abraham, el padre de la fe. Cuando hay hambruna en Canaán, ¿a dónde va? A Egipto. Este es el primer contacto de la nación prometida con los descendientes de Cam. Años después, cuando los hijos de Jacob se enfrentan a una hambruna devastadora, el destino de toda su familia depende de un hombre, José. ¿Y dónde se encuentra José? En la corte del faraón, un descendiente de Mizraim, el hijo de Cam. José, de esclavo, se eleva a la posición de segundo al mando de todo Egipto, una de las superpotencias del mundo antiguo. Su historia no es solo un relato de redención personal, sino una prueba de que Dios puede usar a una nación africana para preservar el linaje que eventualmente daría a luz al Mesías. La permanencia del pueblo de Israel en Egipto durante 400 años no fue un simple periodo de tiempo, fue un crisol.
Los israelitas crecieron de una familia de 70 personas a una nación de millones. Aprendieron, adoptaron costumbres, construyeron ciudades y, en última instancia, se convirtieron en un pueblo con una identidad propia. Egipto no era solo el lugar de su servidumbre, era el lugar de su crecimiento. La Biblia misma lo reconoce. Israel habitó en la tierra de Egipto, en la región de Gosén, y se establecieron allí y fructificaron y se multiplicaron en gran manera. Génesis 47, 27. La historia de Israel como nación comienza en África. La conexión entre los dos pueblos es tan profunda que se entrelaza en la misma identidad de sus líderes. Moisés, el gran libertador, fue criado en la corte del faraón, un príncipe egipcio. Él tenía la educación, los modales y el poder de un líder egipcio. Su esposa, Séfora, según el libro de Números, era una mujer etíope o cusita. Este es un detalle crucial. El líder de los israelitas se casa con una mujer de origen africano, un descendiente de Cus. Este matrimonio no es un accidente, sino una unión que simboliza la profunda interconexión de los pueblos. El papel de los descendientes de Cam en la historia de Israel no se limita a ser anfitriones o protectores. Los egipcios fueron los adversarios divinamente elegidos para el gran drama del Éxodo. El faraón no era un villano simple, sino un digno oponente, el gobernante de una nación poderosa a la que Dios tuvo que humillar para demostrar su soberanía. La historia del Éxodo no es solo sobre la liberación de Israel, sino también sobre la demostración del poder de Dios sobre el imperio más grande de su tiempo, el imperio de Mizraim. La historia de los hijos de Israel en el Nilo nos revela que los africanos no son una nota a pie de página, sino que son protagonistas en el drama bíblico, y que su rol fue crucial para el desarrollo de la fe. Su historia es una de poder, de protección y de conflicto, pero nunca de servidumbre racial. Con esta verdad en mente, estamos listos para explorar el evento que definió la identidad de Israel y que tuvo lugar en la tierra de los descendientes de Mizraim, el Éxodo. Hemos explorado la profunda conexión entre los hijos de Israel y la tierra de Egipto, gobernada por los descendientes de Cam. Pero ahora, es el momento de examinar el evento que definió la identidad de Israel, el Éxodo. A menudo se nos presenta como un simple escape, pero la narrativa bíblica es mucho más rica. Es una historia de geografía, de milagros, y sobre todo, de cómo Dios usó una nación africana para moldear el destino de su pueblo. El Éxodo es un acto de liberación divina que tiene lugar en la tierra de Mizraim, el hijo de Cam, y nos muestra que el poder de los africanos no era insignificante, era tan grande que Dios mismo tuvo que intervenir para doblegarlo. La historia comienza con Moisés, que después de 40 años en el desierto, regresa a Egipto con una misión divina, liberar a su pueblo. Él se presenta ante el faraón, un descendiente de Cam, el líder de la civilización más poderosa de su tiempo. Este enfrentamiento no es entre un dios y una figura menor, sino entre el Dios de Israel y la personificación de la realeza africana. Las 10 plagas, cada una de ellas, son una demostración del poder de Dios sobre los dioses de Egipto y sobre su control sobre la naturaleza. No son actos de crueldad arbitraria, sino un juicio contra la arrogancia de un imperio. Y el faraón, el descendiente de Mizraim, no cede hasta que su propia nación se desmorona. Pero el Éxodo es más que un simple enfrentamiento. Es un viaje que lleva a los israelitas, los descendientes de Sem, fuera de la tierra de Mizraim, el hijo de Cam, y los lleva a la tierra prometida, la tierra de Canaán, el otro hijo de Cam. Piénsalo. El pueblo de Israel, que es el linaje de Sem, es liberado de un descendiente de Cam, Egipto, solo para entrar en la tierra de otro descendiente de Cam, Canaán. La historia de Israel está enmarcada por los hijos de Cam. Esta no es una coincidencia, sino la prueba de que los africanos, y sus descendientes, jugaron un papel central y fundamental en la historia bíblica. El Éxodo también es una historia de inclusión. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 38, se nos dice que una gran multitud mixta acompañó a los israelitas en su salida de Egipto. Esta multitud, que incluía a no israelitas, probablemente a egipcios y a otros extranjeros que vivían en Egipto, nos muestra que la historia de la liberación no fue solo para los descendientes de Sem. Es una historia que incluía a los descendientes de Cam. La fe del Dios de Israel no era exclusiva de una sola raza, era una fe que podía ser abrazada por todos los pueblos, incluidos los africanos. Al ver el Éxodo a través de esta lente, la narrativa de la maldición se desvanece por completo. La historia de Israel no es una de dominio sobre los africanos, sino de una relación compleja, de cautiverio y liberación, de conflicto y de inclusión. Los africanos no son los siervos insignificantes de una narrativa dominada por otros,
sino que son los grandes actores en el drama de la historia de la salvación. Y esta verdad nos prepara para el siguiente capítulo, donde exploraremos el papel de los cusitas y los egipcios, los descendientes de Cam, en el resto de la Biblia. Hemos explorado el Éxodo, pero la historia de los africanos en la Biblia no termina cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. De hecho, los descendientes de Cam, los egipcios y los cusitas, continúan desempeñando un papel vital en el drama bíblico, no como sirvientes, sino como potencias con las que Israel tuvo que interactuar. Ignorar su continua presencia es ignorar una gran parte de la historia. Consideremos a los egipcios. A pesar del Éxodo, la relación de Israel con Egipto no termina. El rey Salomón, el mismo que recibió a la reina de Saba, sella una alianza con Egipto casándose con la hija del faraón. El libro de Reyes afirma, y Salomón hizo parentesco con Faraón rey de Egipto, y tomó la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, 1 Reyes 3, 1. Este matrimonio no es una historia de servidumbre, sino de diplomacia entre dos reinos poderosos en pie de igualdad. La hija del faraón no es una concubina, es una reina. El hecho de que el rey de Israel, el gran sabio, busque una alianza con un descendiente de Mizraim es una prueba del poder y el respeto que Egipto aún tenía. Luego, tenemos a los cusitas. Hemos hablado de su grandeza, pero su papel en la Biblia no es solo una historia de reyes y reinas. Los cusitas son mencionados como guerreros temibles, como los que se unieron a la confederación de ejércitos de Israel contra los asirios. En el libro de Isaías, se habla de que el Señor bendecirá a su pueblo, y que incluso los egipcios y los asirios y los etíopes, cusitas, serían bendecidos, Isaías 19, 24-25. Esto muestra que, en la visión profética, los pueblos africanos no son extraños a la gracia de Dios, sino que son parte de un plan divino. Pero el ejemplo más poderoso del papel de los cusitas es el de Zera el etíope, un guerrero que comandó un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros contra el reino de Judá en el reinado de Asa, 2 Crónicas 14, 9-13. Zera no es un sirviente, es un conquistador. La Biblia no lo describe como un negro maldito, sino como un comandante formidable. La victoria de Judá no es un triunfo sobre un pueblo insignificante, sino sobre un imperio poderoso. Estas historias, que se encuentran a lo largo del Antiguo Testamento, demuestran que la narrativa de los africanos como siervos de los demás pueblos es una invención. Los cusitas y los egipcios eran actores principales en el drama de la historia, con su propio poder, su propia realeza y su propia agencia. Su historia no es marginal, es central. Y la prueba más contundente de esto no está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, donde un africano juega un papel crucial en la historia de la crucifixión de Jesús. Hemos explorado el poder de los egipcios y los cusitas en el Antiguo Testamento, pero el verdadero punto culminante de la historia de los africanos en la Biblia no está en las crónicas de los reyes, sino en el evento más crucial de toda la fe cristiana, la crucifixión de Jesús. En este momento de agonía y sacrificio, un hombre de origen africano juega un papel central y fundamental. Su nombre es Simón de Cirene. Cirene era una ciudad importante en el norte de África, en lo que hoy es Libia, la tierra de Fut, el tercer hijo de Cam. Simón, un hombre de esta ciudad, no era un judío de Jerusalén, ni un romano. Era un africano, que probablemente había viajado para la Pascua. Cuando Jesús, agotado y debilitado, cae bajo el peso de la cruz, los soldados romanos no piden ayuda a un local, sino que obligan a un extranjero, a Simón de Cirene, a llevar el madero por él. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registran este momento. El de Marcos es el más detallado, y obligaron a un transeúnte, Simón de Cirene, que venía del campo, a llevar la cruz, Marcos 3 y 21. Este no es un detalle menor. La Biblia, un libro que, según la narrativa popular, es un libro de gente blanca e incluye un personaje africano que es el único que ayuda a Jesús en su camino al Calvario. Un hombre de piel oscura, descendiente de Cam, carga la cruz de Jesús. Piénsalo. El hombre que ayuda al Salvador en el momento más oscuro de la historia humana es un africano. Este es un acto de inclusión divina. La historia de la salvación no es solo para los descendientes de Sem, es para toda la humanidad, y un africano es el que la simboliza. Pero la historia de Simón no termina allí. Marcos, en su relato, lo identifica como el padre de Alejandro y Rufo. El hecho de que se mencionen los nombres de sus hijos sugiere que eran figuras conocidas en las primeras comunidades cristianas, a las que Marcos estaba escribiendo. Es muy probable que los hijos de Simón se convirtieran en líderes de la iglesia primitiva, un testimonio de que la familia de este africano, que cargó la cruz de Jesús, se convirtió en parte de la comunidad de creyentes.
Esto es una refutación absoluta de la maldición de Cam. Un hombre de África, cuyo linaje supuestamente estaba marcado por la servidumbre, no solo ayuda a Jesús, sino que su familia se convierte en una de las primeras en unirse a su iglesia. La presencia de Simón de Cirene en el Calvario es una prueba poderosa de que la historia de los africanos en la Biblia no es solo de grandes imperios, sino de un papel personal y crucial en la historia de la salvación. Es un recordatorio de que en el momento más trascendental, Dios usó a un africano para un propósito divino. Y esta verdad nos prepara para un capítulo aún más fascinante: la existencia de comunidades judías en África que han sobrevivido durante milenios. Hemos visto el papel crucial de un africano en la crucifixión, pero la conexión entre África y la fe de Israel va aún más profundo. Durante milenios, ha existido una comunidad judía en el corazón de Etiopía, un pueblo conocido como los Beta Israel o Casa de Israel. Su existencia es una prueba viviente de que la historia de los africanos no es marginal, sino que está entrelazada con el tejido mismo de la fe judía. A diferencia de la mayoría de las comunidades judías de la diáspora, los Beta Israel no tienen una historia ligada a la dispersión de la era romana. Su tradición oral sostiene que son descendientes de la unión entre el rey Salomón y la reina de Saba, o de los judíos que acompañaron a su hijo, Menelik, de regreso a Etiopía. Otra teoría sugiere que son los descendientes de los judíos que emigraron a Egipto después de la destrucción del primer templo, y luego se trasladaron al sur, a Etiopía. En cualquier caso, su historia es una de una fe que ha prosperado en suelo africano por más de 2000 años. Lo más fascinante de los Beta Israel es su práctica de la fe. Durante siglos, estuvieron aislados del resto del mundo judío. No conocían el Talmud ni la ley rabínica. Su fe se basaba únicamente en la Torá, los 5 libros de Moisés. Su forma de adoración, sus leyes de pureza y su calendario, a menudo se asemejan a las prácticas judías de la antigüedad. Esto es una prueba de que su fe es increíblemente antigua, un reflejo de una rama del judaísmo que ha sobrevivido en un aislamiento casi total. La existencia de los Beta Israel, un pueblo africano que se considera a sí mismo descendiente de Israel, es una refutación absoluta de la maldición de Cam. No son un pueblo oprimido ni inferior, son un pueblo que ha mantenido su fe, su cultura y su identidad a lo largo de milenios en un continente que ha sido un crisol de civilizaciones. Su historia es una de resiliencia, de devoción y de una conexión innegable con el linaje de Sem. Y esta historia no es solo un relato del pasado. A partir de la década de 1980, el gobierno de Israel llevó a cabo una serie de operaciones secretas, conocidas como Operación Moisés y Operación Salomón, para traer a los Beta Israel a Israel. Miles de judíos etíopes, los descendientes de Cam y Sem, se unieron a sus hermanos en la tierra prometida, un evento que la mayoría de los estudiosos ven como un cumplimiento de las profecías del Salmo 68 y Sofonías 3, que prometían que los pueblos de África vendrían a Dios. La historia de los Beta Israel es una prueba tangible de que la conexión entre África y la Biblia no es un mito. Es una historia viva, que sigue desarrollándose hoy en día. Y su existencia nos prepara para un capítulo aún más fascinante: la historia del primer converso al cristianismo, un africano que se convirtió en un puente entre dos mundos. Hemos explorado a los Beta Israel, una prueba viviente de la conexión de África con el judaísmo. Pero la historia de los africanos en la Biblia alcanza su clímax en el Nuevo Testamento, con la historia del eunuco etíope. Este hombre, un alto funcionario de la reina de Etiopía, no es solo un personaje incidental, es el primer converso no judío registrado en el libro de los Hechos. Su historia es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el vehículo que llevó el cristianismo al continente africano. El libro de los Hechos, capítulo 8, nos presenta a este hombre, un eunuco, un funcionario de alto rango de la reina Candace de Etiopía, que había venido a Jerusalén para adorar. La frase es crucial. Este hombre, un africano, un descendiente de Cam, no solo tenía acceso a los círculos del poder, sino que era un devoto del Dios de Israel. Esto demuestra que la fe judía ya había echado raíces profundas en África. Este hombre no es un extraño, sino un buscador de la verdad. Mientras regresaba a su hogar, sentado en su carro, leía el libro del profeta Isaías. Estaba leyendo un pasaje en el que se describe a un siervo sufriente, un pasaje que los cristianos identifican con Jesús. Es en este momento de búsqueda que Dios interviene. Felipe, uno de los apóstoles, es milagrosamente transportado a su lado. Felipe le pregunta al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde con humildad: ¿cómo podré, si alguien no me enseña? Este es un momento de gran significado. El eunuco etíope, un hombre de poder y estatus,
reconoce su necesidad de instrucción. Y Felipe, el judío, le explica las Escrituras, revelando que el pasaje que estaba leyendo era una profecía sobre Jesús. Cuando el eunuco entiende, le pide a Felipe que lo bautice. El bautismo, un rito de iniciación en la fe cristiana, no se celebra en Jerusalén, sino en un camino en el desierto, un camino que lleva de vuelta a África. El eunuco etíope es un símbolo poderoso. Es la prueba de que el mensaje de salvación, el Evangelio, no era exclusivo de un solo pueblo, sino que estaba destinado a todas las naciones. Y el primer converso, el que llevaría el mensaje a su tierra, fue un africano. Este evento no es un simple relato, es un punto de inflexión. Con el bautismo del eunuco, el cristianismo da su primer paso fuera de los límites de la comunidad judía para extenderse al resto del mundo, comenzando por África. La historia del eunuco etíope es la refutación definitiva de la narrativa de la maldición. No es una historia de servidumbre, sino de liderazgo espiritual. Es la historia de un hombre de fe que llevó el mensaje de Cristo a un continente. Y su historia nos prepara para el siguiente capítulo, donde exploraremos el papel de África en los orígenes mismos del cristianismo. Hemos visto cómo un eunuco etíope llevó el cristianismo a su tierra. Pero este no fue un evento aislado. El bautismo del eunuco fue el catalizador de un movimiento mucho más grande. La historia de la iglesia primitiva en África es un capítulo fascinante y a menudo ignorado que nos muestra que el cristianismo, lejos de ser un fenómeno europeo, echó raíces profundas en suelo africano casi al mismo tiempo que en Jerusalén y Roma. La Iglesia de África se estableció en el primer siglo en el norte de África, en ciudades como Alejandría en Egipto y Cartago en lo que hoy es Túnez. Estas ciudades se convirtieron en centros de aprendizaje teológico y de liderazgo cristiano. Pensemos en Alejandría, la capital de Mizraim. A partir del siglo II, esta ciudad albergó una de las escuelas de teología más importantes del mundo, la Escuela Catequética de Alejandría. De allí salieron algunos de los más grandes pensadores del cristianismo primitivo, como Clemente de Alejandría y Orígenes. Estos hombres no solo defendieron la fe contra los ataques de los filósofos paganos, sino que ayudaron a dar forma a la teología cristiana. Pero el papel de la Iglesia de África no se limitó a la teología. Fue una iglesia de mártires, de fe inquebrantable ante la persecución romana. Los africanos del norte, como Perpetua y Felicidad, fueron algunos de los primeros y más valientes mártires del cristianismo. Su historia, la de dos mujeres jóvenes que murieron por su fe en la arena romana, inspiró a millones y se convirtió en un pilar de la fe. La Iglesia de Cartago, fundada en el norte de África, también jugó un papel crucial. Fue el hogar de figuras como Tertuliano, el padre del cristianismo latino, que acuñó muchos de los términos teológicos que usamos hoy en día, como Trinidad. Y fue en Cartago donde San Cipriano se convirtió en uno de los primeros grandes obispos de la Iglesia. La evidencia es clara. La Iglesia cristiana primitiva no solo existió en África, sino que floreció. No era una iglesia de esclavos o de gente marginada, sino una iglesia de pensadores, de mártires y de líderes. Su historia es una refutación directa de la narrativa de la maldición. Si los africanos estuvieran malditos, ¿cómo es que Dios les confió el mensaje de su Hijo y les permitió liderar el movimiento en sus primeros y más cruciales años? La respuesta es simple: no estaban malditos. Estaban bendecidos. Y su historia nos prepara para el siguiente capítulo, donde exploraremos a las figuras más influyentes de la Iglesia africana. Hemos visto el papel crucial de la Iglesia de África en los orígenes del cristianismo, pero ahora es el momento de hablar de sus gigantes, los padres del desierto y, por supuesto, San Agustín. Estas figuras no son solo importantes para la Iglesia africana, sino que son pilares de la fe cristiana en su totalidad. Su legado, nacido en suelo africano, es una refutación absoluta de la idea de que África no tenía un papel central en la formación del pensamiento teológico. Los padres del desierto eran monjes y anacoretas que vivían en las regiones desérticas de Egipto, los descendientes de Mizraim, el hijo de Cam. Desde el siglo III, se retiraron al desierto para buscar una vida de oración, meditación y ascetismo extremo. Su objetivo era luchar contra el pecado y buscar la comunión con Dios. Nombres como San Antonio Abad, el padre del monacato cristiano, y San Pacomio, el padre del monacato cenobítico, vida en comunidad, son originarios de Egipto. Su influencia no se limitó a su región, el monacato se extendió por todo el mundo cristiano, desde Siria hasta Irlanda, y su vida, sus escritos y sus enseñanzas se convirtieron en la base del monasticismo occidental. Pero el gigante de todos ellos, el pensador más influyente de la Iglesia de África, es San Agustín de Hipona.
Nacido en lo que hoy es Argelia, en el norte de África, en el siglo IV, San Agustín es considerado uno de los padres de la Iglesia más importantes y una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo y del pensamiento occidental. Sus escritos, como las Confesiones y la Ciudad de Dios, no solo dieron forma a la teología cristiana durante siglos, sino que influyeron en pensadores tan diversos como Santo Tomás de Aquino y el propio Martín Lutero. La visión de la historia, del pecado, de la gracia y de la salvación de San Agustín se convirtió en la base de la teología occidental. Pensemos en esto. El hombre que se considera el arquitecto del pensamiento cristiano occidental era un africano. Esto es una refutación tan poderosa de la narrativa de la maldición que es difícil de ignorar. San Agustín no era un esclavo, sino un intelectual de su tiempo, que no solo estudió en el norte de África, sino que se convirtió en obispo de una ciudad africana y, desde allí, influyó en el pensamiento teológico de todo el mundo. La historia de los padres del desierto y de San Agustín es una prueba innegable de que África no fue un receptor pasivo del cristianismo, sino un motor de la fe, una fuente de teología, de espiritualidad y de liderazgo que dio forma al cristianismo tal como lo conocemos hoy. Estos hombres, descendientes de Cam, no solo no estaban malditos, sino que fueron los instrumentos que Dios usó para moldear su iglesia. Y su legado es una de las razones por las que la fe floreció tan temprano y tan profundamente en África. Hemos visto cómo los padres del desierto y San Agustín moldearon la teología, pero el legado de la Iglesia de África va aún más allá. Una de las pruebas más asombrosas de la antigüedad y la profundidad de la fe en África se encuentra en la traducción de la Biblia a una de las lenguas más antiguas del continente, el idioma ge'ez. Ge'ez es una lengua semítica que se hablaba en el reino de Aksum, una antigua civilización que se encontraba en lo que hoy es el norte de Etiopía y Eritrea. Los historiadores creen que el cristianismo llegó a Aksum en el siglo IV, y poco después, los monjes etíopes emprendieron la monumental tarea de traducir la Biblia a su propia lengua. Lo que hace que esta traducción sea tan increíble es su fecha, el siglo V. Esto significa que la Biblia se tradujo al ge'ez mucho antes de que se tradujera a muchas de las lenguas europeas más conocidas, como el inglés o el alemán. Piensa en las implicaciones de esto. En un momento en que el cristianismo aún se estaba consolidando en Europa, una comunidad de creyentes en el corazón de África, los descendientes de Cus, ya estaba leyendo las escrituras en su propia lengua. Esto no es una historia de un pueblo que recibió la fe pasivamente, es una historia de un pueblo que se apropió de la fe y la hizo suya. No es una historia de servidumbre, sino de erudición y de devoción. La traducción al ge'ez no fue un simple trabajo. Los traductores, conocidos como los 9 santos, no solo tradujeron el texto, también lo interpretaron, lo que dio origen a un estilo de cristianismo único, con sus propias tradiciones, himnos y liturgias. Esta es una prueba de que la fe en Etiopía no era una copia de la fe de otros pueblos, sino una fe original y auténtica, que se desarrolló en suelo africano y que se ha mantenido viva por más de 1600 años. La existencia de una Biblia en ge'ez tan antigua es la refutación definitiva de la narrativa de la maldición. Si los africanos estuvieran destinados a la ignorancia y a la servidumbre, ¿cómo es que fueron los primeros en traducir las escrituras y en hacer que la palabra de Dios estuviera disponible para su pueblo? La respuesta es que no estaban malditos. Estaban bendecidos con una sed de la verdad y una capacidad intelectual que los llevó a realizar una de las tareas más importantes en la historia de la fe. La historia de la Biblia en ge'ez es una de las joyas ocultas de la historia del cristianismo. Nos obliga a reescribir lo que creíamos saber sobre la difusión de la fe y nos muestra que África no fue un receptor pasivo, sino un contribuyente activo y fundamental en la historia del cristianismo. Esta verdad nos prepara para un capítulo aún más grande, el papel de África en los orígenes mismos del cristianismo. Hemos visto cómo la Iglesia africana floreció y cómo sus pensadores y eruditos contribuyeron al cristianismo primitivo. Pero ahora, es el momento de unir todas las piezas y de revelar el papel central de África en los orígenes mismos del cristianismo. La narrativa popular tiende a presentar el cristianismo como una fe que se originó en el Medio Oriente y luego se esparció hacia Europa, con África como una adición tardía. Pero la verdad es que África no solo fue un lugar de adopción del cristianismo, sino un motor que impulsó su crecimiento y lo preservó en sus primeros y más cruciales años. El cristianismo nació en un mundo que era en gran parte africano, en el sentido de que el judaísmo, la fe de la que surgió, había tenido una presencia significativa en Egipto, la tierra de Mizraim, el hijo de Cam, durante siglos. Las comunidades judías de Alejandría, por ejemplo, eran algunas de las más grandes y más influyentes del mundo antiguo. Jesús mismo encontró refugio en Egipto, un recordatorio de que su historia, desde el principio, estaba entrelazada con África.
Pero el papel de África se vuelve aún más crucial después de la crucifixión de Jesús. El eunuco etíope, el primer converso, no solo llevó el Evangelio a su tierra, sino que estableció una iglesia que se convirtió en una de las más antiguas del mundo. La iglesia etíope, la de los descendientes de Cus, ha mantenido una fe continua por casi 2000 años. Mientras que la iglesia en Europa se fragmentó y sufrió divisiones, la iglesia etíope se mantuvo unida y se convirtió en una guardiana de tradiciones y textos antiguos. En el norte de África, los africanos no solo adoptaron la fe, sino que la defendieron con su sangre. Los mártires de Cartago, los padres del desierto de Egipto y los teólogos de Alejandría y Hipona, moldearon la fe. Sin San Agustín, sin Tertuliano, sin Orígenes, la teología cristiana occidental sería irreconocible. La contribución de los africanos no fue secundaria, fue fundamental para la preservación de la fe. La narrativa de la maldición de Cam no solo es una mentira, es un intento de borrar esta historia. Es un intento de minimizar el papel de los africanos, de pintar un cuadro de un continente sin historia ni contribución a la fe. Pero la verdad es que el cristianismo, en sus primeros y más cruciales años, tuvo un hogar en África, y sus más grandes pensadores, sus mártires más valientes y sus líderes más influyentes eran africanos. Al entender el verdadero papel de África en los orígenes del cristianismo, estamos listos para el penúltimo capítulo, la conexión perdida que demuestra que el Evangelio no solo llegó a África, sino que se estableció allí de una manera única y poderosa. Hemos visto el papel crucial de África en los orígenes del cristianismo, pero ahora, es el momento de hablar de la conexión perdida que demuestra que el Evangelio no solo llegó a África, sino que se estableció allí de una manera única y poderosa. La narrativa popular tiende a presentar la historia de la fe como un movimiento que se originó en Jerusalén y se esparció hacia el norte, a Europa. Pero la verdad es que el Evangelio también se esparció hacia el sur, hacia África, y lo hizo tan rápidamente que los cristianos africanos se convirtieron en uno de los primeros y más importantes pilares de la fe. La historia de esta conexión perdida comienza con la diáspora judía en el norte de África. Como ya mencionamos, había comunidades judías grandes e influyentes en Egipto, Libia y lo que hoy es Túnez. Estas comunidades, en su mayoría descendientes de Cam, ya estaban familiarizadas con las escrituras hebreas y esperaban al Mesías. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, no encontraron un vacío espiritual, sino un suelo fértil. El eunuco etíope, en el libro de los Hechos, es el ejemplo perfecto de esto. Él no es un pagano ignorante que escucha sobre Dios por primera vez. Es un devoto judío, un temeroso de Dios, que ya ha viajado a Jerusalén para adorar. Su conversión es el puente que une al judaísmo africano con el cristianismo. Él no solo acepta el mensaje, sino que lo lleva de vuelta a su tierra, a Etiopía, donde se establece una iglesia que ha sobrevivido por casi 2000 años. Pero el cristianismo no solo se extendió a lo largo del Nilo. La evidencia histórica y arqueológica muestra que la fe se estableció en el norte de África en el primer siglo. Los cristianos en Cartago, la capital de lo que hoy es Túnez, ya estaban firmemente establecidos en el año 200, y su iglesia se convirtió en un faro de la fe, con sus propios teólogos, mártires y líderes. Este rápido crecimiento no fue un accidente. La fe se expandió rápidamente en África porque ya había una base de fe, una sed de la verdad que fue sembrada por la conexión histórica entre los pueblos africanos y la fe de Israel. La narrativa de la conexión perdida es la refutación definitiva de la maldición de Cam. No es una historia de un continente que fue el último en recibir la fe, sino de un continente que estuvo en la vanguardia. No es una historia de un pueblo que fue ignorado por Dios, sino de un pueblo que, desde el principio, fue parte de su plan. Y esta verdad, que los africanos no solo adoptaron el Evangelio, sino que lo nutrieron, lo defendieron y lo hicieron crecer, es la que nos lleva a la gran conclusión. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos desenterrado el silencio, desmantelado la maldición, corregido los errores de la traducción y reescrito la historia de los africanos en la Biblia. Hemos visto que los descendientes de Cam no eran una raza maldita, sino los fundadores de grandes y poderosas naciones, Cus, Mizraim, Fut. Hemos descubierto que su legado no es de servidumbre, sino de realeza, de poder, y de una conexión íntima con el pueblo de Israel, a través de la historia de la reina de Saba y del linaje de los Beta Israel. Hemos visto cómo los africanos, como Simón de Cirene, el eunuco etíope y San Agustín, no solo adoptaron el Evangelio, sino que lo nutrieron, lo defendieron y lo llevaron al resto del mundo. La verdad que hemos descubierto es simple, pero profunda. La historia de los africanos en la Biblia no es de maldición, sino de bendición. No es de servidumbre, sino de realeza. No es de ignorancia,
sino de sabiduría. El mito de la maldición de Cam fue una mentira, una distorsión maliciosa utilizada para justificar la opresión. Al liberarnos de ella, hemos descubierto una historia que es mucho más rica, más compleja y más inspiradora. La Biblia, en su totalidad, es un libro de historias de personas, de naciones y de civilizaciones interconectadas. Es un libro que nos muestra que Dios no eligió a un solo pueblo para sí mismo, sino que preparó el terreno, a través de los linajes de Cam, de Sem y de Jafet, para que el Evangelio pudiera llegar a todas las naciones. La historia de los africanos no es un apéndice, es un capítulo central y heroico que ha sido convenientemente borrado de la narrativa popular. Nuestra perspectiva ha sido transformada. Hemos pasado de la ignorancia al conocimiento, de la confusión a la claridad. Y ahora, puedes ver la historia del mundo con nuevos ojos, con la comprensión de que la fe no es exclusiva de una sola raza o de un solo continente. Es un regalo que se ha compartido entre todos, y los africanos, los descendientes de Cam, jugaron un papel central y fundamental en su preservación y su difusión. Si este viaje te ha parecido revelador, y si quieres seguir descubriendo verdades que han sido ocultadas, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Comparte este vídeo con aquellos que necesitan oír esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando la verdad y a seguir reescribiendo la narrativa. Gracias por unirte a nosotros.